Iniciamos el capítulo 6, las lecciones del amor, introducción y los párrafos del 1 al 7 de la primera sección. Permíteme ir desglosando algunas oraciones de cada párrafo. Textualmente dice: la relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. Permíteme recordarte que si estamos avanzando en el estudio del curso es porque hemos aceptado la idea de que nuestro problema se sustenta en la triada de pecado o creencia en la separación de Dios, culpa, que es el sentimiento que surgió en la mente por haber pecado, y miedo, que es el sentimiento ilusorio que aprisiona la mente separada ante la creencia en el castigo de Dios, que en la realidad, más que miedo, es un gran dolor con el que todos inconscientemente cargamos. Por lo tanto, si la separación no fue posible, según el curso, entonces también el miedo es una invención de nuestra propia mente y es una creencia que le causa tanto sufrimiento, tanto a la mente individual como colectiva, que por eso se valen de la proyección como mecanismo de defensa para poder paradójicamente soportarlo, pero por otro lado, mantener la creencia en el mundo. La ira siempre entraña la proyección de la separación y esa es la base del miedo. Y ese miedo es la cubierta del sufrimiento. El curso dice que el deseo de ser especial, otras veces que el deseo de tener una voluntad propia y una más la creencia en que somos nuestra propia causa y no el efecto de Dios, son algunos de los motivos que hacen a la mente totalmente vulnerable, pues al pensar que atacó a Dios se cree merecedora de su ira y por lo tanto tiene miedo de su ataque. Hay una frase que se le atribuye al filósofo francés Voltaire que ilustra muy bien esto y dice: Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, y nosotros le devolvimos el cumplido. Es decir, hicimos un Dios a la nuestra. La siguiente oración dice: no te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado. Y si has sido atacado, quiere decir que crees que eres un ego viviendo a través de un personaje, porque en la mente que Dios creó no hay enfado, porque ningún aspecto de la filiación puede atacar. Luego dice: pues si crees que has sido atacado, entonces crees que está justificado contraatacar. Ciertamente porque estamos totalmente identificados con nuestros personajes y por eso no eres responsable de ello en absoluto. Y esa es la forma en la que el ego aprisiona a la mente del Hijo de Dios dormida en un bucle de miedo y ataque. Dadas esas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? Y contraatacamos porque con la mente ego solo podemos percibir las formas fabricadas por el miedo y no la verdadera esencia de las mismas. Veo un vecino que me agrede, pero no veo que es solo una proyección de mi mente por la creencia inconsciente de que mi mente separada agredió a Dios al separarse de la unidad. La manera de desvanecer una conclusión de mente es considerar la cordura de las premisas sobre las que descansa. El curso dice en alguna parte que nos podemos ahorrar millones de años si tratamos de aceptar de una vez por todas que nuestra condición es esencialmente espiritual y que con la guía del Espíritu Santo podemos empezar a desandar el camino para poder, de acuerdo a nuestro compromiso con su sistema de pensamiento, vislumbrar pequeños destellos de la luz que nos devuelvan al conocimiento. Por eso hay que abrir nuestra mente y tratar de profundizar lo que estamos estudiando y sobre todo tomar conciencia
que va dirigido a la mente tomadora de decisiones, esa que puede pensar diferente y valerse de su propio personaje, de las situaciones que le toque vivir, reconociendo a través de ellos los miedos que proyecta para así entregárselos al Espíritu Santo para su sanación. Continúo con el texto. Tú, o sea, tu mente tomar decisiones, no puede ser atacada. El ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. ¿Y qué es lo que enseña todo el mundo? Su sistema de pensamiento egoico. Date cuenta cómo el mundo está sustentado en el miedo, escondido en las creencias, en nuestros hábitos, en nuestras estructuras, en la percepción, etc. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, como en nuestro caso, si nos identificamos con el cuerpo, el mundo, el ego, pero aún así es una forma de fe, es decir, no es un hecho, solo es una decisión por nuestro sistema de pensamiento inadecuado y puede canalizarse en otra dirección, es decir, podemos elegir ahora al Espíritu Santo en lugar de al ego, la extensión del amor en lugar de la proyección del miedo. Podemos reconocer el contenido amoroso común de nuestra mente y no la forma individual de nuestros cuerpos. Sección 1. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Cuando pensamos en la crucifixión, pensamos en el suceso, en el dolor infligido al cuerpo y lo que es más, en el castigo que nos merecemos por haber crucificado al Santo Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús lo muestra de otra manera. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña si se entiende debidamente. En la interpretación que tenemos hay mucho miedo y esa es una forma de perpetuar el ego en nuestras mentes, reforzando la culpa. Simplemente recuerda, ¿qué sientes al ver una imagen de Jesús en la cruz? Así es como el ego quiere que lo recordemos. Párrafo 2. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. ¿Qué aprendizaje quería facilitar? Que el cuerpo puede morir, pero la mente en unidad con Dios es eterna, que lo que resucita a la unidad con Dios es la mente de su Santo Hijo tal como Él la creó. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. ¿Cuál es la decisión a la que se refiere? Que no nos identifiquemos con los cuerpos separados, sino con las mentes unidas. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender
y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. ¿Cómo nos liberamos? Crucificando las ideas de separación, de culpa y miedo y reconociendo, como Jesús, la insustancialidad de las formas y la profundidad del contenido de nuestra mente real. De ahí la frase que cada quien tome su cruz y me siga. Y no para que le hagan lo mismo que a Jesús, que lo claven en la cruz, sino para que crucifique sus ideas de separación, pecado, culpa y miedo y lo siga hacia la unidad con Dios, transformando la mente separada en conciencia de unidad, en mente crística. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Párrafo 3. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Pues claro que sí, ¿cuántos no pensamos que vivir una circunstancia desagradable es cargar una cruz? Que tener una condición fuera de lo ordinario es una cruz. Relacionarnos con alguien que nos hace difícil la convivencia es una cruz. Tener una relación familiar difícil es una cruz, etc. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Y me dirás, ¿cómo nos vamos a hacer eso a nosotros mismos si son los demás los que nos hacen cargar nuestra cruz? El párrafo dice, la proyección implica ira. Es decir, la ira está en nuestra mente. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Recuerda que para el curso vemos afuera de la mente lo que hay dentro de la mente. Y dentro de la mente de todos los que estamos en el mundo hay miedo a la ira de Dios, culpa por haberlo atacado, motivo por el cual proyectamos hacia el exterior de la mente el miedo en diferentes formas. Personas que me atacan con su trato, con sus palabras, con su manera de actuar, es más, hasta con su indiferencia. Sea cual sea la forma en la que proyecto el miedo, en todas ellas subyace la elección del sistema de pensamiento que rige nuestra percepción o manera de interpretar lo que los otros nos hacen. Entonces, como me siento pecador, por eso mis padres me maltrataron de chiquito. No, te maltrataron porque esos eran los recursos que mentalmente tenían para educarte bajo el sistema de pensamiento del ego. Y tú te defendiste o no lo hiciste porque formas parte de ese mismo sistema. Pero, por ejemplo, si ahora eres un adulto que está buscando la paz, tendrías que comprender que quizá estaban tan incapacitados para el amor porque vienen del mismo sistema de creencias que esconde la culpa y el miedo a través del ataque. El verdadero significado de la crucifixión, dice, radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Y fíjate que dice aparente, porque en realidad no somos cuerpos, somos mentes envueltas en la matrix de la proyección. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. Pues porque si fuera posible, significaría que realmente podemos burlar la voluntad de Dios, cambiando la esencia de su Hijo, convirtiéndolo en un cuerpo capaz de ser todo lo contrario de lo que realmente es. De lo contrario, dice, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Pues no, porque Jesús siempre se presentaba como el Hijo de Dios,
con una voluntad unida a la de Él. Incluso dijo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No físicamente, lo que significa que los que compartan sus ideas, comparten su mente. Párrafo 4. En última instancia, dice, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro cuerpo, incluso puede destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. Estamos tan identificados con el cuerpo, pensando que eso es lo que somos, que cualquier cosa que lo afecte nos detona el miedo por nuestra invulnerabilidad y por eso atacamos o percibimos ataque, sin cuestionarnos siquiera por qué esto es así. Analizamos a los personajes, por qué mis padres, mis hermanos, mis jefes, etc. Pero por lo general no nos cuestionamos nuestro propio sistema de pensamiento. Ponle que de niños no teníamos los recursos, pero de adultos, el mensaje de la crucifixión, dice, fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. No, pues entonces nos estamos viendo de forma demente, porque el motivo de nuestro sufrimiento es que pensamos que nuestra identidad es el cuerpo, y el cuerpo es destructible, vulnerable, y para el curso es la casa del ego. Párrafo 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. La decisión que Jesús quiere que tomemos junto con Él es la de resucitar a la mente de unidad con Dios, y no a través de la muerte del cuerpo, a través primero del reconocimiento de que creemos y mantenemos la separación. Segundo, que renunciemos a esa creencia. Y tercero, que le permitamos al Espíritu Santo guiarnos a la cordura. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé, ofrecí, por consiguiente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Párrafo 6. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo o atacando, estarás enseñando persecución. ¿No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación? Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada, es decir, tu mente, tu santidad, tu verdadera identidad. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible a ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente, y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. ¿A qué se refiere con todo esto? A que nos hagamos conscientes si estamos interpretando lo que percibimos con la mente egoica o si hemos tomado responsabilidad
que todo lo que se refleja en el exterior es una condición de nuestro estado mental interior. Ya lo dijo el maestro Jiddu Krishnamurti, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. No puede haber justificación, dice Jesús, para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. El Espíritu Santo se encuentra en tu mente recta tal como se encontraba en la mía. La Biblia dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús. Párrafo 7. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello y, por consiguiente, lo acepté como la verdad. Nuestro único problema es que no lo creemos y aceptamos como verdaderas las lecciones del ego y negamos al maestro interno con el que Dios protege nuestras mentes y que contiene todos los pensamientos de los que podemos disponer si tomamos otra decisión, enseñar solo las lecciones del amor. Los pensamientos del miedo se proyectan en otros ensanchando la separación. Las lecciones del amor se extienden desde nuestra mente hacia otros, deshaciendo las ilusiones y por lo tanto el sufrimiento. Finalmente Jesús nos pide colaborar con su propósito y dice: ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Nosotros tampoco podemos ser abandonados, solo podemos elegir creer en el abandono o creer en el amparo eterno de Dios mismo. Amén.